¿Qué tal? Bienvenidos a su espacio de fondo. Está con nosotros el senador Octavio Pedrosa Gaitán. Muchas gracias, senador, por aceptar esta entrevista. No, al contrario, Fernando, es un privilegio poder estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, senador. Senador, iniciando un poco en el contexto nacional, recientemente usted hizo unas declaraciones bastante fuertes respecto a su partido a partir de la elección de las candidaturas a diputados plurinominales. Se refirió como una infamia la que se había cometido dentro de su partido y calificó al propio instituto político como un pobre partido. ¿De qué tamaño es el agravio que se acaba de cometer por parte de la dirigencia nacional al haber designado de esa manera las candidaturas a diputados plurinominales, senador? Pues en mi opinión es una circunstancia que lastima, que lesiona lo fundamental de nuestro partido, que es la apertura a la participación, la posibilidad de que los militantes, en este caso en particular, los militantes de trayectoria amplia, reconocida, histórica, con gran aportación, no solamente a nuestro instituto político, sino a la vida política de nuestro país, hubiesen quedado fuera de una manera deliberada, de una manera planeada y programada para que se pudiera allanar el acceso a estas posiciones de personajes a los que no quiero dirigirme en ningún otro sentido, pero que no tienen los méritos personales, políticos, sociales, de trayectoria, de resultados hacia el partido y hacia la sociedad mexicana, y que ocupan estas posiciones por una sola circunstancia, que es la cercanía, la incondicionalidad y el haber formado parte de un grupo que llevó a la dirigencia nacional a Gustavo Madero. Pudiera ser el caso, senador, de Miguel Ángel Yunes, que panista nunca lo fue. Su militancia es del PRI de años atrás. Incluso un funcionario altamente cuestionado cuando estuvo al frente de la elección del ISSSTE por manejos irregulares, al menos en su momento hubo denuncias en ese sentido. ¿Eso no daña la figura del partido, el haber instalado a este personaje como posible candidato a diputado? Y no solamente el caso de Miguel Ángel Yunes, sino de algunos otros más que integran esta lista de candidatos a las diputaciones federales plurinominales, sino de algunos otros elementos que no tienen una trayectoria pues clara, nítida, prístina, que nos dé la confianza a los panistas de que estamos siendo cabalmente representados en el Congreso de la Unión. Déjame hacer referencia, Fernando, a cómo surge la idea hace ya muchos años de los diputados plurinominales, también en su momento llamados diputados de partido. Siempre se procuró dos cosas. Uno, abrir a la participación con mayor pluralidad a fuerzas políticas de menor penetración en la sociedad, es decir, que no todo se concentrara en una lucha bipartidista. Son las figuras que finalmente guardan el equilibrio dentro de las legislaturas, dentro de los congresos, precisamente por su capacidad para el debate, para la discusión, para el planteamiento de propuestas, por su propia figura y formación política. Así es, porque cada partido al seno de las cámaras debe de tener, sí, desde luego, a quienes representen a las mayorías, a los ciudadanos, pero también debe de tener a los mejores en temas muy específicos, grandes jurisconsultos, expertos en contabilidad gubernamental, en materia de teoría política, teoría del Estado, es decir, gente altamente preparada que lleve la voz del partido, no de una camarilla del partido, a las cámaras de representación ciudadana, al Congreso de la Unión. Por eso califiqué como una infamia y como un acto impúdico el que estas candidaturas fueran distribuidas a través de un órgano que fue precisamente constituido pues a través de la manipulación del propio Comité Ejecutivo Nacional. Por eso hablo yo de que es un círculo vicioso. Se nombra a quienes van a nombrar después a estos candidatos o a estos personajes que ocupen responsabilidades de gran relevancia. Esto habla de que es un manejo cerrado, de que es un manejo faccioso,
de que es una participación en donde solamente tienen cabida los que me son leales y me son fieles. Es un atentado a la pluralidad adentro del partido y yo creo que es un balazo en el pie, como se dice coloquialmente, para uno de los argumentos que más defiende Acción Nacional, que es la democracia auténtica. No estamos privilegiando mecanismos que permitan que los mejores, los que tengan las más altas calificaciones en sus diferentes, digamos, perfiles, puedan ser quienes nos representen. Si revisamos esa lista, todos le deben algo a Gustavo Madero. Senador, esta decisión que se tomó en el partido seguramente tendrá un costo político y se va a reflejar en las elecciones federales del 7 de junio. ¿Cuáles son las posibilidades de que el partido conserve la mayoría en el Congreso o cuáles son las expectativas que tiene después de esas decisiones equivocadas que ha tomado la dirigencia nacional? Yo quisiera, al abordar esta pregunta, Fernando, dejar muy en claro que yo trato de distinguir a la institución per se, al organismo político, al Partido de Acción Nacional, que es mi partido, que seguirá siendo mi partido, de la forma en que se han conducido las dirigencias. Porque hasta ahora me he referido a la dirigencia nacional, pero el mismo fenómeno se repite a nivel de los estados, particularmente en el caso de San Luis Potosí. Es decir, yo siempre desearía que Acción Nacional le vaya bien. Yo soy el primero en lamentar que este tipo de circunstancias sí generan, desde luego, una afectación en el ánimo del electorado, particularmente en el ánimo de quienes simpatizan con Acción Nacional, pero también nos pone de cara a la sociedad y nos califica el ciudadano que no está tan politizado como que el Partido Acción Nacional también está incurriendo en prácticas que durante tanto tiempo, tantos años, décadas completas señaló y criticó en otros partidos. ¿Tendrá un impacto? No tengo la menor duda y esto pues es lamentable. Yo quisiera que al PAN le fuera bien. Sin embargo, es de prever que esto nos aleja de la confianza ciudadana y eso es lo más delicado de todo, porque habemos muchos panistas que quisiéramos abonarle a seguir construyendo confianza y esta frase yo pues la he adoptado como una gran idea, con un gran concepto que debemos de tratar de seguir a pie juntillas, construir confianza en el electorado. Senador, todavía hace 3 meses hablar de Octavio Pedrosa Gaitán en San Luis Potosí producía urticaria entre los partidos políticos. Bueno, todavía de pronto, ¿eh? Todavía de pronto, en el PRI, en el PAN y en el PRD. Ya ha dado usted muchas razones, los motivos de su declinación de participar en la contienda interna por la gobernatura del Estado. Sin embargo, pareciera que todavía el proceso de Acción Nacional no está resuelto, pareciera que apunta a caer en una probable crisis por las señales, los mensajes que se escuchan. ¿No cree usted que todavía hubiera alguna posibilidad de que Octavio Pedrosa pudiera entrar como una estrategia del partido en una recta final? Bueno, técnicamente todavía pudiera ser posible. Senador, ¿qué tendría que ocurrir en el proceso interno para que esa posibilidad que se plantea de su retorno a la competencia, qué tendría que pasar para que eso ocurriera? Bueno, la voy a comentar. ¿Que se descarrile el proceso? La voy a comentar, pero no veo ese escenario. Lo que pudiera o tuviera que ocurrir es que se formara una coalición con otro partido político, que Acción Nacional tomara la decisión de establecer una alianza con otro partido político y entonces las reglas cambian. Porque el método que se registró ante el órgano electoral exige una definición del propio procedimiento y ese paso ya se cumplió. La única manera de que eso se pudiera revertir es que se estableciera esta coalición y en ese sentido los plazos todavía están vivos, están vigentes. Evidentemente que usted era el candidato más competitivo para un proceso constitucional. Y conforme se va configurando y se desarrolla el proceso interno, en la percepción que existe en San Luis Potosí, es que el PAN no tiene la posibilidad de recuperar la gobernatura, excepto que estuviera negociada en un contexto nacional como ha trascendido. ¿Cuál es su opinión? Bueno, esto es impensable, yo, en lo que a mí respecta, por lo menos, ¿no? Porque ha habido tantas pues, versiones y tantas interpretaciones. A mí mismo me han cuestionado de las razones de mi declinación. Hay mucha gente que no cree, que todavía vemos algunos que con dignidad afrontamos estos procesos y que anteponemos primero que nada
pues el amor propio y la decencia y el actuar con dignidad de manera puntual, lo quiero establecer. Que pudiese haber otro tipo de arreglos y componendas a otros niveles, bueno, no tengo elementos para comprobarlo, ni siquiera insinuarlo. Me parecería, bueno, el tocar piso, y sería, si yo pudiera comprobar que esto fue lo que en el fondo motivó y originó todo este tortuoso camino para provocar que Octavio Pedrosa declinara, pues yo creo que no estoy seguro de poder, de querer seguir en un partido que se prestara para este tipo de arreglos y este tipo de componentes. Yo tengo muy claro un concepto de Efraín González Luna, que la norma moral es la primera en la política. Cuando se pierde la norma moral, se pierde toda esencia de participación política, cuando auténticamente lo que se procura y lo que se busca es generar bien común. No iría, por supuesto, con mis principios, con mi manera de ver la participación política, y esto sería francamente inaceptable. ¿Cuál debe ser la propuesta en San Luis Potosí del Partido Acción Nacional para tener las posibilidades de entrar a una competencia real el 7 de junio? Es un tema muy amplio, muy complejo, que daría para pues muchos temas que deberían de ser abordados, pero yo centraría en un solo gran concepto, y lo acabo de mencionar hace unos minutos: el recuperar la confianza de los ciudadanos. Que los ciudadanos vuelvan a tener esa credibilidad en sus autoridades, o en los que pretenden ser sus autoridades. Hablar de un programa de gobierno y hablar de prioridades, pues es muy sencillo. Con 3 o 4 asesores expertos en materias muy puntuales, puedes tú nuevamente hacer un gran catálogo de buenas intenciones. Nadie dejará de lado el tema de la gobernabilidad en el Estado, nadie dejará de lado sin duda el tema de la grave circunstancia económica por la que atraviesa no solo San Luis, sino el país completo, del nulo escenario de desarrollo social que hay en nuestro país. Esos van a ser los discursos de todos. Si otro partido político le propusiera, senador, ser su candidato. Te voy a responder con algo de historia. Tuve 4 invitaciones de 4 institutos políticos a ser su abanderado por la gobernatura del Estado. 4 de manera formal, y la insinuación de uno más. Y desde luego que yo en ningún momento consideré la posibilidad de ir por otro partido. Yo soy panista y voy a seguir siendo panista. Un reportero hace unos días me hizo el favor de preguntarme que si me iba a salir del PAN. Y mi respuesta fue: no solo no me salgo del PAN, sino que ahora sí me voy a meter al PAN. Ahora voy a dedicar mi esfuerzo, mi trabajo, mi empeño en que nuestro partido cambie. No puede seguir como está. No podemos seguir con este manejo sectario, cooptado, secuestrado literalmente. Y hay muchos panistas que, como yo, que a lo mejor no tienen la oportunidad de estar ante una cámara y ante una entrevista para decir expresar este sentir, esta molestia, esta indignación por lo que ocurre hoy en San Luis Potosí, en el Partido Acción Nacional, y vamos a dedicar nuestro mejor empeño para que el PAN cambie. Y además no tenemos mucho tiempo ni muchas más oportunidades. O cambiamos o estamos condenados a irnos diluyendo en la memoria del tiempo político. Senador, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Fernando, como siempre, un placer platicar contigo.